Los documentos más importantes de la historia diplomática de México son resguardados en condiciones de alta seguridad, en 3 bóvedas subterráneas, en el famoso edificio de la Cancillería en Tlatelolco de la Ciudad de México. Todo está monitoreado, hay estrictos protocolos. Sin embargo, de ese lugar desapareció una valiosa colección de billetes de la época de la Revolución Mexicana, de valor histórico incalculable y que en el mercado negro se venden en más de 50 millones de pesos. En el sótano de este edificio, frente a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, la Cancillería resguarda en 3 bóvedas toda la historia diplomática de México. Este lugar es monitoreado las 24 horas del día. Se controla todo: la humedad, la temperatura, la luz. En seguridad, nunca se escatima. Pero de aquí, de este lugar al que solo 4 personas tienen acceso, que cuenta con estructuras a prueba de incendios y terremotos, puertas blindadas y sistemas de videovigilancia, desapareció parte de una colección de billetes de la época de la Revolución Mexicana. Cancillería confirma que presentó una denuncia por robo. PGR dice que no hay investigación del caso. El acervo histórico diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores es el segundo más grande y más importante de nuestro país, después del Archivo General de la Nación. Son 3 bóvedas y 18 kilómetros lineales de documentos que conforman el Archivo Histórico Genaro Estrada. Lo que ahí se guarda es tentación para coleccionistas de arte y documentos históricos. Contiene alrededor de 10.500 documentos jurídicos entre tratados, acuerdos, memorandos de entendimiento y otros instrumentos jurídicos bilaterales y multilaterales que ha firmado la Cancillería a lo largo de 200 años y poco más de existencia. En el archivo está todo lo que se trabajó previo a todos esos tratados. De hecho, en el archivo histórico vas a encontrar la historia de cada uno de esos tratados en expedientes. El tratado más antiguo es de 1823, una alianza militar firmada con Colombia en caso de que España quisiera retomar sus antiguas colonias. Aquí están todos los reconocimientos de México como nación independiente y los acuerdos de los límites fronterizos. Una copia del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que es el que establece la paz entre los Estados Unidos y México en 1847 y por el que cedemos a los Estados Unidos los territorios del norte, que justamente se reflejan en este mapa anexo al tratado. Este es el famoso Tratado de la Mesilla, por el que México pues cede una parte a los Estados Unidos a cambio de alrededor de 15 millones de pesos en compensación. Está firmado por Santana. También se resguarda el documento que establece a América Latina como una zona libre de armas nucleares y los tratados que permiten a México tener actividad comercial con otros países. Bueno, este es una de las copias del Tratado de Libre Comercio, firmado en 1992 por el presidente Salinas, por el primer ministro de Canadá, Brian Mulroney, y por George Bush, padre. Lo tenemos en 3 idiomas, está en inglés, español y en francés. Es muy amplio, el tratado tiene varios anexos técnicos que forman parte del documento y curiosamente se firmó en 3 ciudades, en México, DF, en Ottawa y en San Antonio. Se vigila todo: la luz, la humedad y la temperatura. Mientras nosotros controlemos el clima, nos va a ayudar a conservar mucho más documentos, ¿no? Las únicas 4 personas que tienen acceso son el director general del acervo histórico, el director de archivos, el subdirector del archivo histórico Genaro Estrada y el jefe de departamento de la bóveda de tratados. De acuerdo con Relaciones Exteriores, únicamente pueden entrar para la revisión de tratados, guarda y ordenamiento de documentos. Todo está bajo control. Aún así, en este lugar hubo un robo. A esta bóveda de tratados llegó una colección de billetes de la época de la Revolución Mexicana que tropas estadounidenses se llevaron de Veracruz en 1914. Se trata de billetes que eran utilizados por los bancos estatales de nuestro país. Por ahí de los años 90, si mal no recuerdo,
cuando estaba de embajador en Estados Unidos Jesús Silva Herzog, que recientemente fallecido, el gobierno de los Estados Unidos regresó a México estos billetes. Y vinieron a dar aquí a la bóveda donde estaban guardados. Años después se encendieron las alertas. Parte de la colección desapareció. En diciembre de 2008, un funcionario de la Secretaría de Naciones Unidas advirtió que se estaban vendiendo por internet billetes que presuntamente formaban parte de la colección numismática de la bóveda de tratados. Mercedes de Vega Armijo, en ese entonces directora general del Acervo Histórico Diplomático, hoy directora del Archivo General de la Nación, ordenó revisar el inventario. La colección no estaba completa. En el reporte que llegó a la Dirección de Asuntos Jurídicos de Relaciones Exteriores, del que Despierta tiene copia, se confirmó que de 65,000 billetes habían desaparecido 2,686. En mayo de 2009 ajustaron la cifra. El faltante era de 2,700 billetes. La Dirección General de Asuntos Jurídicos confirmó en respuesta a una solicitud de información pública que la Cancillería presentó una denuncia por robo, que la información está clasificada como reservada por 5 años y que no hay registro de objetos recuperados. En el documento obtenido por Despierta, se detalla que la Procuraduría General de la República integró una averiguación previa. Sin embargo, al pedir detalles sobre el caso a través de la Ley de Transparencia, la PGR contestó textual: hay 0 registros de la información solicitada. Es decir, no hay investigación. Despierta buscó postura de PGR, pero no hubo respuesta. El precio de mercado de obras de arte y documentos antiguos se define con el promedio de lo que se ha pagado por objetos similares en los últimos 5 años. En el caso de los billetes, el precio siempre lo define la disponibilidad. En este caso, el precio de los 2,700 billetes robados de la bóveda de Cancillería podría superar los 20,000 pesos cada uno. Nada impide su venta en Internet o en casas de subastas. Uno de los artículos del contrato que se firma con la subastadora, donde el propietario dice serlo y exime a la subastadora de cualquier responsabilidad y dice que él es el propietario legal. Tras el robo, la colección de más de 60,000 billetes de la Revolución dejó de resguardarse en la bóveda de tratados de Cancillería. Ahora los tiene el Banco de México en un acuerdo de comodato entre la Cancillería y el Banco de México. Creo que están en el mejor lugar. Con imagen de Constantino Arizmendi, Ana Lucía Hernández, Noticieros Televisa.